Como primer ejemplo de aplicación del teorema de Tales, tenemos el siguiente, nos dan el triángulo EDF, que es el triángulo original, y de aquí se traza una recta paralela al lado EF, que va a llevar el nombre de E'F', ¿ok? Nos piden calcular la longitud del segmento EF. Los valores que nos dan es la longitud del segmento DE', 8.49, E'E, que es 5.01. Si sumamos estas dos longitudes, vamos a obtener toda la longitud de este lado del triángulo DE, que es 13.50. ¿Ok? Bien, vamos a realizar las proporciones. Primero, la del triángulo original, que es D, y la del triángulo semejante va en el denominador, que es DE'. Esto va a ser igual a aquí el valor que hay que conocer es el del segmento F, que es el del triángulo original, y la del triángulo semejante es E'F'. ¿Okay? Ahora vamos a sustituir los valores que tenemos. Conocemos el valor del segmento de E, es 13.50. La del segmento DE' es 8.49. Esto es igual al segmento F, esa va a ser nuestra incógnita aquí en este ejemplo. Y el segmento E'F' tiene un valor de 4.98. Entonces, ¿cómo vamos a despejar EF? Este de aquí va a pasar para este lado multiplicando, y este de aquí va a pasar para este lado también multiplicando. ¿Ok? Entonces vamos a despejar 4.98 por 13.50. Esto va a ser igual a EF por el 8.49 de aquí. Bien, ahora con ayuda de la calculadora, para que sea un poquito más rápido, 4.98 por 13.50 es igual a 67.23. Y EF, este 8.49 que está de este lado multiplicando, hay que pasarlo de este lado dividiendo entre 8.49. De esa manera despejamos EF. Entonces 67.23 entre 8.49 es 7.92. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. EF es igual a 7.92. Y ese es el resultado de este lado del triángulo original. Bueno, en este segundo ejemplo de aplicación del teorema de Tales, tracé primero este triángulo. Vamos a ponerle A, B, C, y posteriormente se traza una recta paralela al lado AB, que va a ser, pongamos A', B'. ¿Okay? Y con eso se forma un triángulo semejante al primer triángulo. Esto sombreado en amarillo. Este triángulo sombreado en amarillo es semejante al triángulo ABC, el triángulo original. Pero aquí la incógnita es el valor de la longitud del segmento A', B'. ¿Cómo lo vamos a calcular? Igual realizando las proporciones del teorema de Tales. Primero vamos a relacionar el lado AC con el segmento A'C. Vamos a sustituir ya directamente los valores. Entonces, el lado AC es igual a 5, y este va a ser proporcional al segmento A'C, que tiene un valor de 3.4 de acuerdo a este ejercicio. Esto va a ser igual a la longitud del segmento AB, que es 3.9, y vamos a relacionarlo con
con nuestra incógnita, ¿no? La longitud del segmento A'B'. Esa va a ser la incógnita X. Entonces, de igual manera, vamos a despejar. Este X de aquí va a pasar acá, multiplicando. Y este de aquí va a pasar acá, también multiplicando, ¿ok? Mamá. 5 por X. Esto va a ser igual a 3.9 por 3.4. Y aquí vamos a despejar el 5 de una vez. X va a ser igual a 3.9 por 3.4. Todo esto dividido entre 5. Bien, aquí me voy a auxiliar rápidamente de la calculadora. 3.9 por 3.4. 3.9 por 3.4 es igual a 13.26. Y esto dividido entre 5. 2.65. Este va a ser el valor de X, es decir, de este lado del triángulo. Voy a quitar la X y voy a poner el 2.65. Y eso sería todo para este ejercicio. Bueno, en este otro ejemplo de aplicación del teorema de Tales, lo que nos piden es calcular la altura de Bart Simpson, que si se fijan en la imagen le puse el punto de CAF, significa la altura de Bart Simpson, y el punto DE representa la altura de Homero Simpson, el otro personaje al cual hay que calcular la altura. Los datos que nos dan son las distancias entre cada personaje. Bueno, aquí al inicio, en el punto A, tenemos un platón de comida del perro de Bart. Nos dan esa longitud que hay del platón a donde está parado el perro. De donde está el perro a donde está Bart Simpson, y de donde está Bart a donde está Homero. ¿Okay? También nos dan la altura del perro, que es 1.5. Entonces, ¿qué hay que hacer para conocer la altura tanto de Bart como de Homero? Hay que relacionar este triángulo más pequeño que nos dan, que va a ser el triángulo ABG. Hay que relacionarlo con el triángulo ACF. Es decir, esto para calcular la altura de Bart Simpson. Y posteriormente vamos a relacionar este mismo triángulo, el ABG, con el triángulo más grande, es ADE. Y de esta manera vamos a calcular la altura de Homero. Si se fijan, aquí traté de hacer dos esquemas para hacerlo de manera particular. En el primero represento los puntos ABG y ACF, los dos triángulos que se forman. Y posteriormente vamos a relacionar el mismo triángulo ABC, con el triángulo más grande, que es ADE. Ahora vamos a proceder a calcular la altura de Bart Simpson, y lo vamos a hacer relacionando esos dos triángulos. Primero el ABG con el ACF. Conocemos la longitud de BAA, que es 3.38, y de CAA, que es 7.82. Tenemos la longitud de BAG, que es el dato que nos dan la altura del perro, 1.5. Y CF es la altura de Bart Simpson, que es nuestra incógnita. Entonces, vamos a relacionar primero la longitud de 7.82, que es el segmento CAA, y esto va a ser proporcional al segmento BA, que tiene una longitud de 3.38. Esto es igual a nuestra incógnita, que es CF, y es proporcional a la altura del perro, 1.5. Entonces vamos a despejar estos valores. 7.82 por 1.5, y el 3.38 de una vez lo dejamos aquí porque está dividiendo. Si lo pasamos multiplicando a CF, en el siguiente paso lo tenemos que volver a pasar aquí dividiendo. Entonces esto va a ser igual a CF. Entonces 7.82 por 1.5
es igual a 11.73. Esto dividido entre 3.38 es igual a CF. Entonces 11.73 entre 3.38, CF es igual a 3.47. Esta es la altura de Bart Simpson. Ahora continuamos, vamos a calcular la altura de Homero Simpson y lo vamos a hacer relacionando, como ya les mencioné, el triángulo ABG con el triángulo ADE, que es el triángulo más grande. Tenemos la longitud de AAB, es decir, la longitud del plato al perro, y la longitud de AAD, que es la longitud del plato hasta donde está Homero Simpson. DE, que es la altura de Homero Simpson, va a ser nuestra incógnita. Entonces comenzamos a relacionar la longitud del triángulo más grande es proporcional a la longitud del triángulo más pequeño del punto A a B, es decir 3.38. Esto va a ser igual a nuestra incógnita, que en este caso es DE, la altura de Homero, entre la altura del perro, que es el otro dato que nos dan, 1.5. De igual manera despejamos 12.30 por 1.5 entre 3.38 es igual a D. Aquí de este lado voy a explicar de manera breve para que no quede duda sobre el 3.38. 12.30 por 1.5. Si el 3.38 lo pasamos multiplicando por DE, entonces es DE por 3.38. A la hora de despejar como está multiplicando, hay que pasarlo otra vez dividiendo. Es por eso que aquí ya lo dejé así, ¿sale? Entonces vamos a multiplicar 12.30 por 1.5. Eso es igual a 18.45. Esto va a ser dividido entre 3.38. 18.45 entre 3.38, 5.45. Esto es la altura de Homero. Y de esa manera calculamos la altura de Bart y la altura de Homero, que es lo que nos pide el ejercicio.